Buongiorno, amigas y amigas. ¿Qué tal? ¿Cómo vais? ¿Estáis siguiendo el cónclave? ¿Estáis nervioso? Sí, ¿no? ¿Tenéis ya vuestros favoritos de papa? Pues mira, os voy a decir una cosa. A mí me encantaría por un día ser cardenal y meterme en el cónclave. No sabéis cómo disfrutaría ahí con todas las historias que tendrán los cardenales, pelea, amigos, enemigos, que seguro hay muchos. Pero bueno, veremos, porque yo he dicho que el jueves por la tarde, en segunda votación, 7:30 deberíamos tener papa. ¿Aceptaré? Lo veremos muy pronto. Pero bueno, hoy también en este programa celebramos el éxito que gracias a vosotros está teniendo este podcast. Os voy a dar algún dato. 9 millones de reproducciones. 9 millones, que a mí me alucina. Hasta ahora este año. 8.750.000 impactos en redes sociales. 230 invitados. Para mí, ¿qué queréis que diga? Que os diga, gracias a vosotros, estamos consiguiendo unos buenos datos. Y hoy me alegra especialmente este programa porque, bueno, para empezar viene un amigo, un compañero de Radio Televisión Española a acompañarnos y además a celebrar, entre comillas, una fecha que no es muy bonita, que es haber ya pasado 6 meses desde la Dana, este fenómeno natural que, como sabéis, ha matado muchísima gente, más de 200 personas. Andrés Gómez. ¿Qué tal? Bienvenido. Buenas. Y encantado de tenerte aquí. Yo también estoy encantado. Nos vemos siempre en Televisión Española, pero hoy nos vemos. Hoy podemos charlar. Hoy podemos charlar. De una forma mucho más distendida. Siempre estamos sin corriendo. Tener mapas del tiempo. Sin mapas. Bueno, que creo que a ti te lo he dicho, yo de niño era, bueno, sigo siendo un friki de la meteorología. Me lo has comentado alguna vez. Pero de niño lo era todavía más. Bueno, lo primero, antes de nada, felicidades por esos datos del podcast gracias. y que tenga larga vida y que podáis seguir creciendo. Muchísimas gracias. Y gracias por invitarme, por supuesto. Yo te invito porque además anoche habéis estrenado un documental fantástico en Simulcast, en la 2, en el 24 horas y también en RTV Play, sí, evidentemente. ¿Cómo pudo llover tanto en tan poco tiempo? ¿Qué pasó con el agua para que se desbordara como nunca? Y sobre todo, ¿por qué murió tanta gente? Hemos rastreado datos, redes sociales, autos judiciales, vídeos de teléfonos móviles y cámaras de seguridad. Hemos hablado con mucha gente. Nos hemos preguntado quién avisó y, sobre todo, quién no dijo nada. Con todas las piezas hemos hecho una reconstrucción para intentar entender los hechos. Este es el cuadro del día de los 700 litros. El día de los 700 litros. Sí, un título un poco raro. Un título, bueno, raro. La realidad de lo que pasó ese día, ¿no? En realidad, mira, te voy a contar una curiosidad, porque claro, en Turís, que es uno de los pueblos actores principales de este drama humano que se vivió en Valencia y también en otras zonas. Esto hay que decirlo. El documental se dice, es verdad que nos centramos en Valencia porque es el epicentro de la tragedia, pero también se comenta que hubo muertos en Castilla-La Mancha y también en Andalucía. Pero bueno, volviendo a lo que me comentabas, en Turís caen en 24 horas 772 litros por metro cuadrado. Impresionante. Claro, el título era, si decíamos 800, que está más cerca de 800 que de 700, pero si decíamos 800 parecía un poco exagerado, y al final nos quedamos con el día de los 700 litros, que bueno, es un título que en cierta manera también es un poco innovador porque, claro, Dana, la palabra Dana, Valencia, es un poco el título fácil y queríamos huir un poco de ese título así tan, no sé cómo decirlo, tan normalizado y hacer otra cosa y construir un relato, o mejor dicho, una narración cronológica de ese fatídico día que quedará en la memoria, desde luego la mía y la de muchos españoles y valencianos, de ese 29 de octubre. 29 de octubre. ¿Cómo lo viviste tú? Primero me interesa mucho saber las sensaciones, cómo viste tú personalmente todo luego me gustaría que recorriera, porque en esta entrevista, por supuesto, vamos a sobreponer tus palabras también con algunos pequeños fragmentos de este documental magnífico, que por cierto, enhorabuena, me parece fantástico cómo está hecho, por cómo está grabado, me ha gustado mucho, pero ¿cómo lo viviste tú personalmente ese día? Bueno, supongo que la adrenalina no me permitió en el momento valorar lo que pasó y cómo iban poco a poco desarrollándose los acontecimientos.
Bueno, te puedo decir varias cosas. Te puedo decir, podría empezar diciendo que durante varias semanas no pude dormir cuando volví a Madrid, de todo lo que había vivido, de toda No la pudiste excitación, dormir. Buah. de todo el drama, sufrimiento. Cualquier persona humana con alma, al minuto cero de levantarte en medio del barro y la desolación, era muy fácil empatizar con las personas que había allí. Porque todos tenemos familiares, gente cercana, y enseguida tú te metías en ese territorio de guerra, en ese panorama absolutamente, no sé cómo, surrealista, Devastado. surrealista. Y yo creo que en ese tipo de situaciones también sale lo mejor de la gente, lo mejor de uno mismo y lo mejor de la gente. Te das cuenta de que lo importante en la vida se reduce a muy pocas cosas, que básicamente es estar y poder compartir con la gente que queremos. Una de las cosas que más me impactó, nada más amanecer allí, sin cobertura, sin datos, sin poder llamar a mi familia, intentando conectarnos mediante satélite, porque no había cobertura, con la terrena de Televisión Española, para intentar entrar en la hora de la 1 lo antes posible y poder informar desde el terreno. Bueno, mientras todo eso pasaba, recuerdo perfectamente meterme en una casa para intentar que nos dejaran la wifi, para intentar establecer comunicación y que la mujer que estaba allí dentro nos atendiera, me atendiera concretamente y me dijera: tengo un hijo como tú, no sé dónde está. Con el corazón encogido. Madre mía. Y como eso, millones de testimonios y de vivencias. Fueron alrededor de 48 horas desde que yo puse el primer pie en la zona cero, digámoslo así, en una de las zonas importantes de la catástrofe, y que pude escapar. Digo escapar con todas las de la ley, porque hasta que no empezaron a llegar algunos vehículos que empezaron a poder quitar coches y abrir carreteras, era una auténtica ratonera, era una auténtica sensación de agobio y, sobre todo, claro, nos hemos acostumbrado mucho a estar interconectados 24/7, Sí. y la sensación de desamparo a las 2 de la mañana de ese 29, cuando se me va el teléfono, ahí, curiosamente, fue cuando el miedo empezó a recorrer mi cuerpo, porque, te sientes totalmente indefenso, no solo por lo que te puede pasar, sino porque ves que no puedes comunicarte, que nadie puede venir a buscarte, que no hay forma humana de llegar hasta allí. La Generalitat afirma que ese día el teléfono de emergencias gestionó casi 20.000 llamadas. Por los comentarios en redes sociales y por los testimonios que hemos recogido, sabemos que mucha más gente intentó comunicar con ellos, pero no pudo, debido a la saturación de las líneas y a los fallos en la red. El gráfico que distribuye las llamadas por horas confirma que la crisis se dispara desde las 3 de la tarde en adelante. En la ventana en el que el aviso a la población pudo haber sido útil, por la tarde, antes de las 7, se recibieron 7.172 llamadas de emergencia. Andrés, sé que es complicado porque evidentemente tú eres unos científicos, eres meteorólogo, por lo tanto haces tu trabajo. Y entiendo que esos días, a pesar del miedo que pasaste, de los miedos que tuviste, de las imágenes devastadoras que no pueden dejarte en paz, tú mismo has dicho que no has dormido durante muchas noches después de volver a Madrid, a tu casa, entiendo. Por lo tanto, evidentemente el rigor científico de tu trabajo te obligaba, ¿no?, a estar tranquilo de alguna forma, ¿no? De alguna forma. Desde tu punto de vista, tú llevas muchos años de meteorólogo, ¿realmente se podía evitar esa catástrofe? Porque a pesar de la responsabilidad, y luego la veremos poco, porque Sí. contigo, por supuesto, tengo cosas más interesantes a las que hablar, porque las responsabilidades se van a ocupar los tribunales de quién es responsable, y ojalá acabe en la cárcel. ¿Pero tú crees que se podría haber evitado esa catástrofe? La catástrofe no, la mayoría de muertes sí. La jueza que instruye el caso, la jueza de Catarroja, es clara en su auto y prácticamente la estoy parafraseando. Es muy difícil gestionar. Evidentemente, en el documental, por ejemplo, lo que intentamos poner precisamente encima de la mesa son todos los elementos que nos hacen preguntarnos constantemente qué pudo pasar para que muriera tanta gente. Porque los daños materiales eran inevitables,
eran inevitables. En el documental contamos digamos, lo extraordinario del fenómeno propiamente meteorológico, que también es fascinante, a la vez que da miedo. Y eso se pone encima de la mesa. ¿Habías tú algo así? No, en absoluto. Nunca. No. A ver, sabía que podía... está dentro de los parámetros normales, es una de las zonas, esa zona concretamente es una de las zonas más peligrosas de nuestro país. Sabemos también que con el cambio climático toda la cuenca mediterránea está cada día más expuesta a este tipo de fenómenos, pero danas en Valencia ha habido toda la vida. Antes la llamábamos gota fría. Mucha gente piensa que le hemos cambiado el nombre por gusto. En realidad no voy a entrar porque no es interesante ahora, pero bueno, básicamente la palabra dana amplía, por así decirlo, científicamente el concepto de gota fría, pero conceptualmente es lo mismo. Es decir, para todo el que nos esté escuchando y tenga más asimilado el término gota fría que el de dana, puede perfectamente canjear un término por el otro. Por lo tanto, gotas frías o danas ha habido siempre, algunas muy devastadoras, pero hay muchas cosas que han cambiado, Euprepio. Por ejemplo, ha cambiado que... básicamente nos hemos cargado nuestro ecosistema y el nivel de población, de densidad, de polígonos industriales, de carreteras, de redes ferroviarias, de viviendas además, no solo viviendas unifamiliares pequeñas, sino pisos y bloques, hormigón, y todo ese pavimento artificial ahoga a los ríos mediterráneos, que no son ríos, muchas veces son ramblas, rieras o cauces que van secos hasta que reclaman lo que es suyo. Y cuando un río mediterráneo con este tipo de cauces, con este tipo de torrencialidad, reclama lo que es suyo y no tiene desagüe, el agua busca su camino. Por supuesto. Y dime una cosa, a mí me parece tremendamente importante que lo repitas, aunque tú sabes que los informativos, cuando analizamos las catástrofes, porque esto no es, como tú has dicho, no es la primera dana, no, evidentemente son muchos factores, muchísimos factores. Son muchos factores, pero lo que tú estás comentando de las ramblas ocupadas por pisos, a veces por barrios, esto lo conocemos, lo sabemos de toda la vida. Y en un cierto sentido, si me equivoco, corrígeme, sabemos dónde pueden pasar por estas supuesto, cosas. Está todo sabemos dónde se puede morir la gente si hay una lluvia torrencial o una dana de este tipo. Lo sabemos. Pero en este país ya sabes que el corto plazo siempre premia. Entonces, la recalificación de terrenos es una práctica habitual en gobiernos de todos los colores y que se ha llevado no solo en la Comunidad Valenciana, sino en gran parte de nuestro país. Urge una ordenación del territorio racional y basada en los intereses y seguridad ciudadana y no en el beneficio a corto plazo de especular. De los ayuntamientos, de los políticos de turno y constructores de turno, claro, porque aquí la complicidad no es ni solo de los políticos. No, ni es algo que venga ni de un año, ni de 4, ni de 10, sino es una herencia a la que nadie, es como alguien debería coger el toro por los cuernos. Totalmente. Y empezar a hacer políticas a largo plazo, buscando no el rédito electoral, sino el beneficio y el bienestar de los que habitamos este país. Vamos a abrir un poco la ventana, vamos a dejar un momento el documental y todo lo que habéis retratado. Luego te preguntaré también de cómo lo habéis hecho, porque no tiene que haber sido fácil este documental realizarlo. Abrimos un poco la ventana, un poco a lo que es el cambio climático y los efectos a nivel internacional. ¿Qué foto me darías tú hoy de la situación actual de nuestro planeta? No mirando solo a España. Mi mujer siempre dice que soy muy pesimista y no quiero serlo. Vamos a ver, todo acaba... Tú has dicho, no te voy a meter en fregados, no vamos a hablar de política. Pero es verdad que, claro... Pero tú te puedes meter, las decisiones políticas evidentemente marcan nuestras vidas. El panorama es muy preocupante. Estamos a tiempo, hay muchas acciones que se pueden hacer a nivel particular y sobre todo a gran escala. Creo que la Unión Europea en ese sentido está dando pasos importantes. Y es cierto que en el contexto internacional que tenemos, en Estados Unidos, en China, en otras grandes potencias, no están muy por la labor ahora mismo de implicarse en el tema. Y es verdad que esa sensación, por ejemplo, de la Unión Europea de, no sé cómo decirlo, intentar remar en un río
que la corriente te está arrastrando para atrás, es un poco desesperante. Como organismo, como entidad, como Unión Europea y también nosotros como ciudadanos europeos, que creo que en general tenemos una concienciación ambiental bastante aceptable. ¿Cuál es el panorama? Pues el panorama es básicamente que cada IPCC, cada panel intergubernamental de cambio climático, que van saliendo esos estudios periódicamente y que hay muchos que pueden decir que son pamplinas y tonterías y que están condicionadas por ideología, cuando en realidad son las mentes más brillantes a todos los niveles científicos de todo el mundo, que lo que están haciendo es, informe tras informe, corroborar y digamos que demostrar que vamos sin frenos hacia un escenario realmente muy, muy negro, muy, muy difícil de gestionar. El cambio climático, para mí, es importante comunicarlo desde un punto de vista no del catastrofismo, porque si no la gente piensa que es que, claro, 2050 decíais que Benidorm ya no existiría y cosas así. Yo lo que creo, Prepio, es que al final el cambio climático como los grandes temas que nos preocupan, siempre está muy relacionado también con los problemas, digamos, socioeconómicos. Pienso que los países con más medios pues esquivarán lo peor del cambio climático y que pagarán el pato, como siempre, los más desfavorecidos. Quizá probablemente por eso los que tienen que hacer más no lo están haciendo. Porque evidentemente en este mundo, da igual que hablemos de España, Europa o de todo el mundo occidental, las desigualdades van siendo cada vez más fuertes y el sistema económico que tenemos, digamos que en realidad favorece, nos aboca a eso. Hablando, por ejemplo, de la Dana, si hay una cosa que quería decir hoy, creo que es esto, para que lo entendamos. La atmósfera, el aire que nos envuelve, retiene humedad, esto lo sabemos. Decimos que Madrid es más seca que Valencia, porque en Valencia notamos que se nos pega la piel, tenemos humedad. Bueno, el aire tiene esa propiedad de que puede almacenar cierta cantidad de humedad, más o menos, en función del lugar y en función de la temperatura. Esto es muy importante, porque en función de la temperatura el aire es capaz de almacenar más agua cuanto más caliente esté sin que la suelte. Porque el aire, cuando llueve, al final lo que hace el aire, por así decirlo, es como, imaginémonos cargando peso, ¿no? Una persona cargando peso. Llegará a un punto en el que la persona ya no podrá cargar más peso y todo caerá al suelo. Pues esto es un poco el mismo concepto. La lluvia no deja de ser algo así como cuando el aire no puede sostener más cantidad de vapor de agua, lo suelta, precipita, se satura. Pues bien, por cada grado de calentamiento, la atmósfera es capaz de almacenar un 7% más de vapor de agua sin que llueva. El problema, por lo tanto, es que cuanto más caliente esté de media ese aire, más cantidad de vapor de agua podrá almacenar. Y aunque siempre relacionamos el cambio climático con la aridez, que esto es otro tema que podríamos abordar, y nos vienen las imágenes, por un lado del oso polar en el casquete flotando pobrecito, y por el otro de la aridez y la sequía extrema, que no digo que no sean dos imágenes válidas, hay un tema importante, que por ejemplo es muy importante en este caso en Valencia y en la cuenca mediterránea, y es que ese aire, cuanto más caliente esté, más potencialmente devastador podrá ser una lluvia torrencial, porque más capacidad de agua puede almacenar. Bueno, en definitiva, para hacerlo muy, muy cortito, nos estamos tropicalizando. Totalmente. Más o menos, ¿no? Totalmente. Es decir, que de hecho, no te puedes imaginar la sensación de no poder... El día siguiente a la Dana era un infierno. Eso tiene que haber sido terrible. Un calor. Yo ya tuve que salir en el telediario en manga corta y la verdad es que la sensación de pegajosidad, de calor y yo estuve, por ejemplo, mi luna de miel fue en Tailandia y lo pasé muy bien, pero lo pasé muy mal, porque yo que estoy acostumbrado al Mediterráneo y a ese ambiente de humedad extrema en el trópico y en zonas tropicales, bueno, es mucho peor. Pues, oye, Andrés, ¿cómo ha sido? Cuéntame un poquito cómo ha sido hacer este documental, porque desde luego se nota que lo habéis trabajado de una forma espectacular y además entiendo que habéis utilizado también vídeos de iPhone, de cualquier tipo. De todo. Porque esos días, imagino que tampoco tiene que haber sido fácil grabar. Ha sido muy complicado y aquí lo primero que tengo que decir es que yo soy la cara visible porque he narrado este documental.
he colaborado en una parte también importante del guión, pero hay un equipo, un equipazo, y un equipazo no demasiado grande que ha estado trabajando, yo también estoy incluido, pero quiero poner en valor el equipo. Hemos estado trabajando prácticamente desde un par de semanas, calculo yo, 3 después de la Dana, hasta el día de ayer. Y esto es un trabajo muy complicado de recopilación y de posicionamiento. Es decir, por un lado, fíjate, departamento de datos, que Cristina, sobre todo Cristina Pozo y yo, nos hemos peleado con los pocos datos que nos ha ido pasando las administraciones competentes, que hemos ido pidiendo día tras día para que nos los fueran dando. Por un lado, datos. Verifica, importante. Era muy importante que todos los vídeos y todo lo que íbamos a sacar en el documental quedara perfectamente verificado, posicionado, geolocalizado, ¿vale? Porque hoy en día en Internet también sabes que hay mucha fake, mucha imagen que no vale. Poniéndonos también en contacto con los autores, clasificando, ordenando y viendo cómo podíamos construir un relato consistente. Un relato que además es muy complicado, Prepio, porque al final en el documental lo explicamos. La inundación de Valencia son 2 inundaciones. En una hablamos de 2 cauces principalmente, el río Magre, la Rambla del Pollo, que es la más mediática porque es donde muere más gente, pero no se puede explicar la Rambla el desastre del Pollo sin tener en cuenta el Magre, la presa de Forata que estaba prácticamente no, desaguando ya y repleta con riesgo de rotura. Eso probablemente fue un factor muy importante que desvió la atención y que no permitió tomar las decisiones adecuadas para actuar en la Rambla del Pollo. En definitiva, el documental es, por un lado, un trabajo arduo, importante y largo de investigación de muchas personas, coordinadas con una clarividencia increíble de Xavier Obac, el director, que cuando nadie veía la cosa clara, él ha sabido con su experiencia y buen hacer también colocar las piezas y tirar para adelante del equipo. Y yo creo que el resultado se ve porque el documental tiene alma, se ve porque el documental tiene trabajo y se ve porque la gente que lo ha vivido y el feedback que nos está llegando se nota el alma que habéis tenido y la verdad es cuando, ¿sabes qué pasa? Cuando ves estas imágenes, hemos hablado poquísimo de política, no me interesa porque ya bastante hablamos todos los días, ¿no? De política de responsabilidad y del impresentable de Amazon, que yo sí considero impresentable que el señor todavía no haya dimitido, aunque yo estoy seguro que no va a poder escapar a sus responsabilidades cuando llegue su momento, pero independientemente de eso, yo personalmente creo que cuando ves esas imágenes, las que habéis reproducido, de la forma que las habéis reproducido, sí se nota el dolor, para empezar, y no solo de las personas que lo han sufrido, también de vosotros. Yo, además, tú sabes que he tenido mi marido, también estando ahí esos días, y sé la cara con la que volvía. Es que con no te lo pueden contar. Cuando volvió de no te lo pueden ahí, contar. ¿no? Y la verdad que esto se ve. Pero bueno, vamos a dejar un poco el documental, porque quiero preguntarte de ti. Quiero saber, tus niños, ¿qué piensan cada vez que te ven en la tele? Bueno, son muy pequeños. Ah, son pequeños. Pero, bueno, sí, saben. De hecho, hace poco los he tenido malitos. La conciliación es muy complicada en el siglo Imagino. Entonces, una vez, hace no mucho, el pequeño estaba medio malito, me lo tuve que llevar. Bueno, el pequeño ha cumplido 2, no se entera mucho. El mayor sí. El mayor está en esa edad. ¿El mayor? Va a cumplir 4. Bueno, y el mayor sí ya dice, le encanta el plato verde. En vez de plato, él le llama el plato verde, que es el croma. Le gusta mucho coger el mando y le gusta mucho dar el tiempo. Bueno. Y todavía está en esa etapa bonita y seguramente corta, porque seguramente le echaré mucho de menos, en la que idolatra a su padre y todo lo que hace. Qué bueno. Y de hecho, él un día le pregunté, bueno, ¿tú qué quieres hacer? ¿Qué vas a hacer de mayor? Yo. Y entonces fue como casi una ofensa. Yo iré a trabajar contigo, papá. Qué bueno, qué bueno. Oye, ¿tú cuándo decidiste hacerte primero meteorólogo? Pues, y luego me gustaría saber qué empezaste a sentir cuando empezaste a hacer tele. Yo soy un friki, Prepio. Yo con 10 Sí. años, sí. Yo con 10 años ya estaba detrás de las nubes. Mi regalo de cumpleaños de los 10 fue un termómetro. Me marcaron también un episodio que hubo de tornados. Yo en ese momento vivía en Menorca. Ajá. Hubo fue la película Twister, que a lo mejor la recuerdas, fue de Sí, las claro. primeras así. Claro. Y además hubo un tornado a la puerta de mi casa que me impactó mucho. Y bueno, a partir de ahí fue creciendo un poco toda la curiosidad por los fenómenos
meteorológicos, las tormentas siempre me habían llamado mucho la atención. Me regalaron cuando cumplí 10 años, un tío mío, mi tío Luis, me regaló un termómetro y a partir de los 10 años yo ya empezaba cada día a tomar lecturas de la temperatura máxima y mínima, me la apuntaba en una libreta, empezaba... No te creerás, pero lo he hecho yo también. Nunca he Bueno, ido por otro lado en mi carrera. Es una pero- ciencia muy bonita, si te Muy- es muy apasiona. bonita, es muy bonita, sí. Y bueno, yo creo, a ver, es verdad que ahora la tengo más aburrida, ¿por qué no decirlo? Porque cuando te dedicas a ello, Llevas unos cuantos años ya. todo cambia. Ahora cuando en mi tiempo libre no quiero saber nada de termómetros ni de Te dedicas a tu niño, que danas. bastante tendrás con tu mi niño. niño ya tengo claro. dana suficiente en casa. Claro, claro. Pero sí, yo puedo decir que es totalmente vocacional y que desde luego me siento un privilegiado porque hago lo que me gusta, que además es comunicar y bueno, intentamos, yo creo Y que todo el decías, compaginando departamento... tus pasiones, la meteorología, también Sí, con la comunicación. con la que comunicación, también porque al es muy final bonito. o sea, está toda la parte científica que me encanta, pero luego además hay una parte que es muy chula y muy difícil, porque nosotros, por ejemplo, en este país, que yo creo que tenemos científicos fabulosos, y es verdad que una parte de la ciencia que hay que trabajar es la comunicación, porque a veces tenemos un estudio, sin un duda. estudio o algo muy, o sea, fenomenal, algo, y luego queda muy vacío porque luego en los medios sale, pero no No lo somos capaces de comunican. transmitir. La ciencia al final es, igual que la tecnología, tiene que estar al servicio de la sociedad y yo me siento muy cómodo en ese puente entre lo que es puramente son los datos y las cosas, digamos, tal cual, Y la el que comunicación. pueda entenderlo cualquier persona, cualquier ciudadano, independientemente de su nivel de estudios y hacer accesible esa información. Además que en España le dedicáis mucho tiempo. En Italia tú sabes que es completamente diferente. En Italia todavía... Cada país tiene su cultura. Son todavía militares de la Sí. aeronáutica militar a hacer las previsiones del tiempo, pero que en Italia son de 1 minuto, 2 minutos. Ya. Nada que ver con lo que hacéis aquí, que es un show en realidad. Estáis en todos los magazines y además también las previsiones del tiempo son bastante largas, ¿no? De 5 o 10 minutos. Yo creo que desde el principio, con Mariano Medina y muchos otros, en este país ha habido una demanda social, creo que se nos ha querido en general a todos los comunicadores y Sin hombres duda. y mujeres del tiempo, y tenemos un país... Bueno, Italia también, por supuesto, pero yo creo que España, si algo podemos presumir, aparte de la comida, que además la comida es reflejo de lo que voy a contar, que es que comemos tan rico y tan bien porque España tiene una diversidad Sin duda. cultural, Es verdad. paisajística, climática, orográfica, que es una auténtica maravilla. Y de hecho, el cambio climático deberíamos tomarlo por ahí. Si lo que queremos es mantener... O sea, si amamos, tenemos, lo si que amamos tenemos. ese río al que nos gusta ir los sábados por la tarde, si amamos nuestras montañas, si queremos nuestras playas, o sea, todo ese patrimonio intangible que es el territorio donde vivimos, donde han vivido nuestros abuelos y donde queremos que vivan nuestros hijos, o sea, no hay mayor motivación que esa, mantener nuestra casa bien. Que preservarlo. Que dentro de 100 años podamos volver, sigamos teniendo Doñana, sigamos teniendo esas playas maravillosas de Y Baleares, nuestras montañas con nieve. esos Pirineos, con nieve. esa cordillera Sí, cantábrica, señor. o sea, es el incentivo. Otra cosa. ¿Y te esperabas que la primavera fuera tan lluviosa que hemos tenido Bueno. el mes de marzo más lluvioso de Sí, siempre? sí, por lo está que siendo muy dicen, revuelta. por lo menos en Madrid y en muchas más Sí, en muchas zonas, ¿no? zonas, en muchas zonas. ¿Te esperaba que fuera tan lluviosa la primavera? A ver, realmente llevamos tantas primaveras secas y ultra Efectivamente, hipercalurosas que por claro. probabilidad pues alguna caería lluviosa. Ajá. Es verdad que los pronósticos estacionales también pues, nos marcan unas tendencias que luego a veces, sobre todo en el campo de la precipitación, el campo de temperatura tiene una predictibilidad más fácil, por así decirlo, se Y ahí atina sí un que hay poquito una más. constante de aumento Sí, de la temperatura aunque es año verdad, tras aunque es año. verdad que esta primavera en general está siendo incluso fresca según Sí. veamos el tramo. Pero bueno, bienvenido sea porque da gusto. supuesto. Da gusto ver aquí mismo en Madrid, pasearte por la Hombre, sierra. perdona, y bajando es con un avión un que parece que estamos en espectáculo. Asturias. Sí, sí. O sea, yo no lo había visto nunca. Es precioso. Lo que María, pasa es que sí. nos estamos acostumbrando a lo otro.
y llama mucho la atención. Incluso la gente tiene... La memoria meteorológica es muy corta, Euprepio. Enseguida desvariamos y nos parece algo siempre extraordinario. Sí, algo extraordinario. Y en realidad es verdad que llevamos una inercia muy mala. Es verdad que en marzo estamos acostumbrados a empezar ya con 30 grados y tal, y lo estamos cada vez asumiendo más, y que claro, cuando hay una primavera más normalita, pues muchos aprovechan ya para decir que, claro, este era el cambio climático, ¿no? El cambio climático. Por cierto, a que propósito de anunciabais. esto que dice el cambio climático, es una chorrada, una noticia que a muchos les ha sorprendido, a mí me ha alegrado enormemente, que según el estudio sobre los últimos años en la Antártida, parece que ha aumentado el hielo desde 2021 a 2023. En la Antártida. En la Antártida, Sí. creo que es una gran noticia. Sí, pero Porque bueno, en el polo claro. norte, en el Ártico están pasando cosas bastante más trágicas. Claro, sí. No hay que esconder ningún dato. No, es así. Y hay zonas del planeta que se pueden enfriar. Es decir, es un poco lo que te comentaba antes. Bueno, me va genial que me dejes hablar de cambio climático porque aunque parecemos un poco pesados, no tenemos tanto espacio para hablar de estas cosas. No, por eso te he invitado. A ver, es un poco lo que os comentaba, lo que te comentaba al principio. Tenemos una serie de imágenes mentales del cambio climático también porque tenemos que hacer un poco de autocrítica y probablemente a nivel de comunicación hay muchas cosas que desde que sabemos que el planeta se está calentando no se han hecho del todo bien para, digamos, que ese mensaje que debería ser tajante y muy incisivo llegue a la población y lo pueda asumir como algo que no sea un ataque. O sea, el cambio climático los científicos no estamos instigando a los gobiernos a que nos castiguen por no coger el coche, por no hacer esto, por no hacer lo otro y todo eso. No, simplemente plantea una serie de problemas de las que además estamos seguros. O sea, los modelos que nos decían hace unos años cómo sería el clima hoy están acertando plenamente. Sin duda. Por lo tanto, sabemos que las proyecciones a futuro en muchos de los parámetros van a ser seguros, van a ser ciertos y entonces hay que tomar medidas. Entonces, lo que me comentabas antes, ¿no? Tenemos esa serie de imágenes mentales y contradicciones. La Antártida se está enfriando y es consecuente con el cambio climático. Que llueva más en algunas zonas y que lo haga También. de forma torrencial también. Y el concepto de aridez, que es una de las cosas que más cuesta de explicar a la gente, es el siguiente. Más o menos sería como que puedes ser más pobre cobrando más. ¿Vale? Es decir, el problema es que aunque tengamos más agua, podemos tener menos, porque el agua cae peor, el suelo es más pobre y el agua se aprovecha menos. Es una forma un poco sencilla de intentar explicar que puedes tener un territorio más árido con más lluvia. Si llueve un 15% más, pero en vez de llover entre 100 días al año, te llueven 50 de una forma torrencial, toda esa agua no sirve para nada. Efectivamente. Ni siquiera recarga acuíferos porque corre, porque claro, tú has tenido una deforestación tan cruda que los árboles que ya no están no retienen el suelo. Si no hay suelo, la escorrentía, es decir, el agua corre como si fuera hormigón y lo que hace es deforestar más el terreno. Son lo que se llaman procesos que se retroalimentan. Es decir, un fenómeno incide sobre el siguiente, Sí, refuerza el se siguiente provocan. y al final es un efecto en cadena que nos lleva a consecuencias graves. Qué bueno, antes estaría toda la tarde hablando contigo. Pero vamos a recordar que el día de los 700 litros que se ha emitido ayer en Simulcast, en el 24 horas, en la 2, en RTV Play, lo tenéis disponible en el RTV Play, cuando queráis, a la carta. A la carta. Y ahora, Andrés, tienes tu cámara, tu gente, y tienes tu minuto para decir lo que te apetezca. Bueno, pues voy a animar a la gente que vea ese documental. Estamos un poco saturados, ¿por qué no? Han sido 6 meses muy duros, sobre todo para los valencianos, que a día de hoy muchos siguen teniendo muchos problemas derivados de lo que sucedió ese día. Pero yo creo que este documental, y lo digo con el corazón en la mano, aporta, arroja luz, pone las cosas en su sitio. Lo digo también de la forma más humilde posible. Es un trabajo de rigor, es un trabajo de servicio público. Creo
que es el documental que merecen los valencianos y todos los españoles para poder al menos tener los elementos para juzgar qué es lo que pasó. Y lo más importante y lo que realmente intenta explicar este documental es qué pasó y por qué no puede volver a pasar. Porque lo único que no tiene solución es la muerte, y los daños materiales, evidentemente, y económicos son gravísimos, pero la vida de muchísimas personas se vio comprometida, probablemente, con un alto grado de probabilidades, innecesariamente puesto en riesgo. El documental no es ni mucho menos un señalamiento ni escarnio público hacia ninguna persona, hacia ningún organismo en particular. Fue una cadena de errores. Fue una gestión nefasta. Puede que haya momentos en los que, que queda claro que pudo haber también negligencia, falta de desconocimiento, pero en cualquier caso, el objetivo real del documental y de Televisión Española como servicio público riguroso es evitar que esto suceda y alertar también a los que tienen que tomar decisiones de que en el siglo XXI y en el nuevo contexto climático que tenemos y que sabemos certeramente que va a ser cada vez peor, necesitamos adecuar, poner los protocolos y la tecnología al servicio del ciudadano y de su seguridad. Lo que está construido, pues mucho no se podrá mover. Las infraestructuras se podrán mejorar, evidentemente, pero encauzar ríos y hacer obras hidráulicas no es la panacea ni es la solución total. Hay que hacer un plan integral hidrológico. Los grandes partidos de este país se tienen que poner de acuerdo y buscar planes a largo plazo para ordenar el territorio, para hacer un plan hidrológico a nivel nacional y, sobre todo, y en el caso de Valencia, que es una zona especialmente sensible, hacer todo lo posible para que esto esté monitorizado y no puede. La vida de 228 personas, la vida de 228 personas no puede ser en balde. No. Y espero que pronto se apuren todas las responsabilidades, se depuren todas las responsabilidades. Andrés, muchísimas gracias por venir. Vale. Ha sido fantástico este momento, Gracias. tan didáctico. Y ahora, como siempre, todos los jueves abrimos la puerta a la ventana internacional con nuestro corresponsal de Londres, Julio Bruno. Nos vemos pronto. Hola Euprepio y amigos del Círculo Independiente, aquí estoy una semana más y hoy, después de una semana de pausa para mí, porque estaba haciendo otras cosas por Ibiza, precisamente, pues quise hacer este juego y le pregunté a mi querido Hal. Hal es mi ChatGPT, yo le he puesto un nombre, que es mi inteligencia artificial de confianza, y le pregunté, sugiéreme un tema que esté de moda, relevante para el mundo de hoy, y que por favor no sea Trump. Evita Trump porque lo tenemos, más que el perejil ya. Y Hal, siempre sereno, me dijo, ¿y si hablas de mí? Así como lo digo. Inteligencia artificial que me dice, habla de mí. Y digo, pues muy bien, voy a hablar de ti. Así que hablemos un poco de inteligencia artificial, porque ahora me recuerda a los días iniciales en los años 90 de la internet, cuando empezó a estar todo el mundo empezó a oír de la internet y vamos a buscarte un email y tenías que pagar y para conectarte, etcétera, y de repente se metió en todo. Un poco como los teléfonos móviles, que al principio yo me acuerdo que decía, yo no quiero ponerme a hablar ahí en un tren con un teléfono móvil. Y a las 2 semanas ya estaba yo comprándome un teléfono móvil, que eran un poco más grandes que los de ahora. Pero en fin, este es un invento de inteligencia artificial que lo hemos visto tanto. Aficionados como yo a la ciencia ficción, llevamos muchos años esperando algo así. Se han hecho miles de películas al respecto. Y bueno, es algo que es fascinante, pero también es un poco aterrador. El hecho de que le pregunte a ChatGPT y me diga, habla de mí. Qué cosa, ¿no? Estás tan consciente de ti mismo que se te ocurre que es importante hablar de ti. No es una moda. No es simplemente una herramienta que se está utilizando como la he utilizado yo hoy. Estamos ante lo que yo diría una transformación profunda en la que vivimos, trabajamos y ya respiramos. Esto es para mí, ya no solo para mí, es una revolución tan importante, y yo creo que bastante más que la internet en sí misma.
Europa, siempre prudente y lenta, pero prudente, refinada, ha sido la primera realmente que ha regulado la inteligencia artificial, con la ley de inteligencia artificial de la Unión Europea, para proteger los derechos de nosotros, los humanos, los que la hemos creado, bueno, no yo, pero en fin, humanos más inteligentes que yo que la han creado, y para garantizar lo que es la ética, la seguridad y asegurar que las máquinas no se conviertan en nuestros amos invisibles. Pues muy bien, yo aplaudo ese intento de la Unión Europea porque es un inicio. Pero claro, mientras, como siempre, en Bruselas están hablando de artículos, de cláusulas, en el Silicon Valley, en América y también en China, no están discutiendo estas cosas. Ellos van, ya dispara primero y ya pide permiso después. La realidad es que ellos se mueven a una velocidad cuántica y nosotros quizá porque tenemos ese perfil europeo de conservador, de tener cuidado, de proteger los derechos, pues no sé, el derecho a privacidad, etcétera, que en el fondo nos frena en muchas de estas cosas. Sí, crear una regulación, pero ¿qué significa una regulación si solo la tiene Europa? Pues si los demás se la saltan y aún no les importa. La realidad es que tenemos inteligencia artificial en nuestros teléfonos, ya todos vienen. En el Microsoft Word, en el Excel, ya te viene que pregúntale tal. En los medios sociales, ya Facebook, Instagram, TikTok, todos, y Twitter, X, ya tienen su inteligencia artificial incluida. Yo mismo me llamó Instagram porque tengo un perfil y me dieron una clase en directo para crearme, y me lo crearon ellos, un bot de mí mismo que puede contestar preguntas como si fuera yo, pero que no soy yo. Algo interesante. Yo siempre investigo estas cosas porque nunca se sabe. El problema que yo veo es que los algoritmos en los que se basa, que deciden qué noticias leemos, que deciden lo que podemos ver en la internet, los rostros de la gente, las noticias políticas o no, y qué ideologías se filtran por debajo de esa, digamos, piel digital. Y si creyéramos que esto es neutral, pues nos equivocamos, porque nos engañamos. No es. Los algoritmos no son imparciales. Están hechos por personas, programados por humanos, de una ideología de otra, que quieren, pues, tienen sus propios objetivos, tienen sus propios intereses, quieren nuestra información, nuestros datos, y nos quieren vender algo, convencernos de algo o hacernos creer que decidimos libremente. Pero no es así. Los algoritmos nos van empujando, algunos muy rápidamente, otros muy despacio, pero sin prisa pero sin pausa, en algo, ¿no? Y si es ideología o si es comprar, solamente siempre es comprar, pero siempre hay una parte también ideológica. Nosotros, pues, jugamos a la distracción, nos quedamos flipando con imágenes que nos hacen la inteligencia artificial. Le decimos, dibújame tal, y te lo hacen 2 minutos o 1 minuto. Y bueno, después vemos vídeos que ahora ya os habrá pasado, no sabemos si son reales, si son falsos. Oye, esto se parece de verdad. Como por ejemplo, tenía que salir la foto tan irreverente de Trump vestido de papa. Bueno, pues es inteligencia artificial. Y en todo esto, la inteligencia artificial está aprendiendo. Nosotros nos entretenemos, pero la inteligencia artificial aprende de nosotros, aprende con nosotros y cada vez más sobre nosotros. Y aquí la pregunta es, ¿y si un día decide que no nos necesita? Y además si ese día no está tan lejos. Yo os he dicho que me encanta de siempre la ciencia ficción y yo estoy siempre a favor de la tecnología. Pero, ¿cómo reclamamos nuestro lugar dentro de ella? Y ahí, ¿cómo exigimos transparencia? ¿Cómo exigimos responsabilidad? ¿Cómo exigimos ética? Si reemplazamos lo humano porque lo digital
es más rápido, es más eficiente, con más respuesta. ¿Qué pasa con toda la cuestión ética y moral? Porque quizás, y esta es la reflexión final para mí, la inteligencia artificial no es el enemigo. Quizá el verdadero enemigo, el verdadero peligro, es que olvidemos usar la nuestra inteligencia. ¿Os acordáis, algunos de vosotros, cuando nos dejaban utilizar la calculadora en el colegio? Qué pronto se nos olvidaron las tablas de multiplicar, de sumar y dividir. No te voy a decir ya los cosenos y las tangentes, etcétera. Pero los cosenos, las senos, las tangentes, todo eso, de repente la calculadora lo hacía mucho más rápido que nosotros y se adaptó a la educación, se adaptaron los exámenes. Si dejamos de utilizar la inteligencia, para mí es el gran enemigo. Pues una vez más, aquí os dejo. Soy Julio Bruno y esto fue el Círculo Independiente, que de momento es un espacio todavía 100% humano. Hasta pronto, buena suerte.